Audio Jungle. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a ver un video más de esta serie. No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es la quinta parte, el quinto video de esta enseñanza. Y hoy veremos el tema, la importancia que es que nosotros entendamos lo que la Biblia nos dice en cuanto a que para que nosotros podamos conocer a Dios en el Espíritu, para que podamos entender su palabra en el Espíritu, para que un día con la gracia, el poder, la revelación de Dios en nuestro espíritu, podamos dar el fruto de un verdadero cristiano, el fruto bueno de parte de Dios, de un verdadero hijo de Dios, para que los evangelios, que hay muchos falsos en este mundo, en este tiempo del fin, no nos engañen, cuando las tradiciones religiosas cristianas tienen siglos, pero cambiaron las doctrinas originales, puras, santas del evangelio, le agregaron dogmas de fe, le quitaron palabra de Dios, mandatos de Dios, la intención por la que Dios escribió esos mandatos, esos consejos, esas direcciones para nuestra vida, cómo nos diseñó y para qué nos creó y cuál es la relación que debemos y cómo tenerla con Él solamente. Todo eso lo cambiaron las religiones cristianas a través de los siglos, a través de intereses monetarios, dinero, hacer indulgencias, hacer más sana, más ligera la doctrina, todos se salvan, nada más te van a purgar un rato. Y cambiaron muchísimas doctrinas, y otras religiones se les apareció Jesús, se les apareció otras personas del cielo, María, se les aparecieron ángeles, y creyeron todas esas cosas cambiando el evangelio original de Cristo. Por eso la gente cree mucho en el cielo, cree mucho en Dios, sobre todo Latinoamérica, son muy religiosos, mucha religión cristiana. Y es el continente donde hay más divorcios, más muerte, más enfermedades mortales en todo el pueblo, más maldición familiar generacional, hay más corrupción política, hay más amor al mundo y a los placeres pecaminosos del mundo, hay más corrupción en todos los sentidos en el ser humano. ¿Cómo es posible que el ser humano crea que tiene a Dios en su casa, que está en la religión de Dios, que Dios es parte de su vida o Él es parte de la vida de Dios cuando vive en pecado, destruido? Porque nos han vendido esas ideas, nos han vendido esas doctrinas, nos han a través de siglos impuesto enseñanzas que hasta los mismos que las están enseñando se las creen, porque ese es un problema de siglos. Porque no han querido ver y no han querido conocer al Dios del cielo, que es 3 veces santo, y no han querido caminar con Él en espíritu y en verdad, y otros no han podido porque se creen las mentiras de un falso evangelio. Es por eso que hoy veremos la importancia de lo que es nacer de nuevo en Cristo, tener verdaderamente el Espíritu de Dios, el crecimiento que sí da Dios, solamente Él puede dar crecimiento. Y cómo a través de todo ese conocimiento que Dios nos da en su palabra, crecimiento espiritual en su poder, es como nosotros podemos avanzar en la salvación, creciendo en la salvación y no perdernos en el camino, y desde el principio no estar perdidos siguiendo un evangelio diferente. Pero vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda, como siempre. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este día le suplicamos nos ayude, que usted se haga presente. Usted está en todo lugar y en todo está usted siempre interesado en ayudarnos para conocer a Cristo, para conocer a usted, para conocer al Espíritu Santo, para conocer su palabra sin adulteraciones. Y usted es el más interesado, que hasta vino y murió en una cruz, su Hijo Jesucristo, porque nos ama tanto, pero nosotros nos hemos creído las mentiras, Señor.
Nos hemos creído las falsedades de leyendo la Biblia, teniendo vestiduras sacerdotales, conociendo la teología según cada doctrina. Hemos cambiado el sentido de su palabra, hemos cambiado el significado de su palabra. Y por eso hay millones de cristianos muriendo de enfermedades terribles, divorciándose, cometiendo abortos, adulterios, mintiendo, engañando, robando, envidiando, avariciando, matándose unos a otros, porque tienen mucha religión, creen mucho en el cielo, creen mucho en Dios, a como les han enseñado, y a como nos han mentido en siglos. Pero Padre, hoy clamamos a usted, ayúdenos a ver el Evangelio de Cristo sano, limpio y puro como es. Aquellos que escuchen hoy esta enseñanza, Padre, abra el entendimiento de ellos, se lo suplico. Ábrale sus ojos espirituales para que vean su verdad, para que vean su condición de ellos delante de sus ojos santos, cómo están, para que vean que necesitan de entregarse en espíritu y en verdad, arrepentirse, aún de la religión que ellos creen, para que conozcan la verdad, escapen de la mentira y puedan ser salvas sus almas, y ahora puedan ser realmente hijos adoptados suyos en Cristo y les sirvan en espíritu y en verdad, porque se lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 5 dice así: llegó Nicodemo una noche con nuestro Señor Jesucristo y le pregunta, porque veía y estaba maravillado, una persona ya adulta de la tercera edad, lleno de conocimiento del Antiguo Testamento, un rabí, un maestro reconocido en todo Israel en ese tiempo, llega con nuestro Señor Jesucristo y le pregunta, ¿qué necesita él para ser salvo, para ir a los cielos, para salvar su alma? Y Cristo Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere del agua y que no naciere del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Eres un maestro de la ley, eres un maestro de todo el pueblo, conoces todo el Antiguo Testamento, y ahí escribieron los profetas que vendría el Hijo de Dios, que vendría el siervo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, y que Él traería la justicia, la libertad al pecado, que Él sí daría libertad plena y espiritual a su pueblo, que Él traería la verdad y la gracia. Está escrito en todo el Antiguo Testamento, y no lo podía ver Nicodemo, porque estaban siguiendo sus propias enseñanzas religiosas del judaísmo. Habían adulterado la palabra de Dios como sucede hoy en día en las religiones cristianas, en muchas de ellas y en la más grande. Habían adulterado las sanas doctrinas libres que te dan santidad, pureza, y que eres un verdadero siervo de Dios o sierva, un seguidor, un hijo de verdad, y no con emociones y sentimientos, sino con el poder y la gracia de Dios en ti. Y ellos no lo podían ver, Nicodemo, y ellos tenían tanto conocimiento, pero no podían ver la gloria de Dios, porque se habían seguido sus propias doctrinas, sus tradiciones, sus dogmas de fe que ellos inventaron, los hombres que estaban en el liderazgo, como sucede en las iglesias religiosas cristianas, lamentablemente. Y Nicodemo dice, yo veo que tú haces señales y milagros y maravillas, Dios tiene que estar contigo. Bueno, pues necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Pero cómo? ¿Me tengo que meter al vientre de mi madre si ya estoy viejo? Claro que no, Nicodemo. Por eso no has visto el Antiguo Testamento. Necesitas nacer del Espíritu Santo, porque de nada sirve nacer de la pura agua. ¿Por qué te digo esto? En el libro de Hechos vienen varios sucesos, que ahorita no lo veremos, no estamos hablando del bautismo, pero vienen varios sucesos donde se bautizaban primero en el bautismo del arrepentimiento, que era el de Juan el Bautista. Y luego ya vino el bautismo de arrepentimiento, pero también con fuego del Espíritu Santo, que es el de Jesucristo. Entonces hay que arrepentirse de agua, sí, reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, para que Él que tomó nuestro lugar en la cruz y tome lugar ese milagro en nuestra vida y seamos justificados delante del Padre, y que el Padre nos adopte como hijos en Cristo y que ponga su Espíritu en nosotros. Eso es todo, está escrito por los apóstoles en los evangelios, por Cristo mismo. Entonces, ahí mismo la palabra nos enseña que tenemos que nacer del Espíritu. Entonces, ¿por qué tanta gente que se bautiza siguen llenos de mentiras, de avaricia,
no alaban a Dios, no adoran a Dios, no buscan a Dios, nada más cuando están en necesidad, no conocen la palabra de Dios, pero están bautizados, confirmados, porque no se nace con sacramentos, no se nace de nuevo. Cristo dijo, hay que nacer del Espíritu Santo, y cuando cambian las doctrinas, te dicen que si te echan agua de bebé, ya entró el Espíritu Santo en ti, y en toda la Biblia no dice eso. En toda la Biblia dice que te tienes que arrepentir y Dios tiene que recibir tu arrepentimiento, tu corazón arrepentido, y luego tienes que declarar, que todos oigan, que aceptas a Cristo por Señor y Salvador, que aceptas que Él sí murió en la cruz por ti, que Él entregó toda su sangre a tu favor, y que tú ahora avergonzado y con dolor en tu alma le pides perdón por todo lo que le hiciste en esa cruz que murió por ti. Y ese dolor te tiene que llegar a tu alma y tu espíritu. Y tu corazón tiene que verlo desnudo, nuestro Dios. Donde le estás diciendo, perdóname, soy un pecador. Y no una religión que te está vendiendo sacramentos, ideas, ilusiones muy bonitas para que un día te vas a ir al cielo y te vas a llevar una terrible, terrible y horrorífica sorpresa al morir. No vas a ir al cielo. Por eso predicamos. Y entonces Nicodemo le dice, el Espíritu tienes que nacer. Y en el libro de Hechos, como les decía, hay casos donde el apóstol Pablo en Hechos 19 llega a Éfeso y dice que vio unos discípulos porque ya se habían bautizado y hablaban que eran cristianos, y les pregunta, porque no veía que tuvieran al Espíritu Santo, pues, ¿qué bautismo ustedes hicieron? Pues el bautismo de Juan el Bautista. No, tienes que aceptar a Cristo, que Él murió en la cruz por ti. En el nombre de Jesús te tienes que bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también tienes que reconocer lo que Cristo hizo en la cruz. No Juan el Bautista, ya lo que Cristo hizo en la cruz, que te arrepientas. Volvió a orar por ellos, recibieron al Espíritu Santo en ese momento. No lo recibieron en el bautismo en el agua. ¿Por qué? Porque no habían hecho esa confesión de fe, no habían hecho esa declaración de que Cristo fuera su único Señor y Salvador, de que Cristo fuera quien murió en la cruz por ellos. Nada más habían creído que si se arrepentían y se metían al agua, ya entraría el Espíritu Santo, ya serían salvos, y no sucedió, porque Dios no puede ser engañado. Dios ve nuestros corazones. No se les predicó la sana doctrina, se les predicó una doctrina parecida a alguien que no sabía, y nomás los metieron al río y los bautizaron en el nombre de Dios, pero no hubo un arrepentimiento verdadero ni una declaración verdadera de fe, y no sucedió el milagro de nacer del Espíritu. Nomás recibieron agua, pues no pasó nada. Pablo no veía Espíritu Santo en ellos, no había testimonio de que tuvieran a Dios en su corazón todavía. Y Pablo ora por ellos, ahí lo lees en el capítulo 19 de Hechos, y reciben al Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahorita no quiero tocar el tema del bautismo, que muchos han sido engañados por dogmas religiosos y creen que ya tienen al Espíritu Santo, y por eso no oran, y por eso no ayunan, y por eso no leen la Biblia, y por eso no alaban a Dios en la mañana, en la noche, los domingos no se congregan, por eso no leen la Biblia todos los días. No conocen a Dios en el conocimiento de su palabra, y que el Espíritu lo acomoda en su espíritu. No crecen una milésima como cristianos, siguen mintiendo, robando, burlándose de los demás, haciendo bullying, pero todos son cristianos. Es un grave error, una enorme mentira de siglos, no de ayer, no de ahora, de siglos. Por eso la gente cristiana es la más maldecida. Me refiero a cristianos falsos. Los cristianos verdaderos están protegidos por Dios, porque Dios cumple su palabra, Él honra su palabra, Él le da gloria a Jesucristo cumpliendo todo lo que Él ya dejó en su palabra. Pero tenemos que conocerle a Él, andar en Él, caminar con Él, estar en la gracia de Él, el poder de Él, para poder vivirla y entonces recibir el fruto de bendición de ella. Por eso no podemos verla y entenderla si no hemos nacido del Espíritu. Miren, dice Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 14. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo. Pero el hombre natural, o sea, los humanos sin Dios, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son como locura. También locos los cristianos y que hablan en lenguas
y luego que están nomás alabando con las manos alzadas a Dios, y le cantan los domingos, y le cantan los miércoles, y le cantan los jueves, y donde quieras que los ves, están hablando nada más de Jesucristo, y aman a Jesucristo, obedecen a Jesucristo, se visten diferente, viven diferente, honran a Dios en todo, para todo oran, para todo ellos piden permiso a Dios si van a viajar, si no van a viajar, si van a salir, si no van a salir, si van a poner un negocio, si van a estudiar algo, se van a casar, le piden permiso a Dios para todo. Están bien locos y lo dicen que hay milagros y que lo sintieron y que les habla y que platica con ellos. Están bien locos, así dice la gente cristiana religiosa de los verdaderos cristianos. Porque el hombre natural no ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no percibe, dice el apóstol Pablo, las cosas que provienen de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Es por eso que ves a mucha gente que dice, no entiendo la Biblia, no la entiendo, la leo y no la entiendo, porque no está el Espíritu Santo. Y luego te las enseñan maestros de mentira como los fariseos, maestros que ellos mismos fueron engañados en el seminario, maestros, líderes, sacerdotes, pastores engañados que están con falsas doctrinas, y ellos creen esas mentiras. Algunos de ellos sí son falsos, hasta saben que están enseñando mentira, pero otros no, están engañados ellos también, y tanto ellos no entran al cielo ni dejan entrar al pueblo. Por eso les he dicho en los demás estudios que tu vida es el reflejo si estás en Dios o no estás en Dios, si Cristo es tu rey o no, si Jehová de los ejércitos está dirigiendo tu vida o no, si el Espíritu Santo te está consolando, dirigiendo y revelándote la palabra o no. Es tu vida la que da el reflejo de ser un verdadero hijo de Dios y no tus ideas, sueños, religiones, creencias, tradiciones. Eso nos salva. Y entonces aquí dice él que el espíritu natural no puede percibir las cosas de Dios porque le llama locura, y dice, y no las puede entender, son cosas de Dios, son cosas espirituales de Dios. Las cosas que Dios escribió aquí espirituales, el hombre no las puede entender. Yo no las podría entender si no tuviera el Espíritu Santo que por pura misericordia Dios me regaló a través del sacrificio de Jesucristo. Pero yo me tuve que arrepentir. Yo fui bautizado, confirmado, primera comunión y todo. Nunca conocí a Dios hasta los 41 años. Y sé lo que es nacer de nuevo, gran diferencia. Sé lo que es ahora que Cristo entra en ti, una enorme diferencia. Sé lo que ahora no nomás es creer, tradición, ir a San Juan de los Lagos, ir a peregrinaciones, estar pide y pide, persinar. No, ahora sé lo que es en espíritu y en verdad adorar a Dios, amar a Dios, preguntar a Dios, esperar en Dios, clamar a Dios y estar en una comunión con Dios. Ahora sé lo que es eso. Ahora sé lo que la palabra significa por su espíritu. Por su espíritu. Y si te preguntas, entonces ¿para qué hay maestros? ¿Para qué hay profetas, evangelistas? Porque Dios puso líderes con dones específicos y especiales en el liderazgo para que nos ayuden a aquellos que somos fluctuantes, que no somos tan disciplinados espirituales. Ellos nos ayudan a entender mejor la palabra, que el espíritu es el único que la acomoda. Pero la ventaja de estar en Cristo es que ya lo tenemos a Él, ya tenemos al Espíritu, nos exponemos a esas enseñanzas de estos maestros y el Espíritu lo acomoda en nosotros, ahorita lo veremos. Entonces no dependemos nada más de enseñanzas solas y sin Espíritu, que es lo que hacen las falsas religiones. Todos saben la teología, hasta son apologetas muchos y la defienden, pero defienden las mentiras que han aprendido ahí. Defienden las doctrinas falsas que ellos creen que son verdad. Pero la vida del pueblo sigue destruida, la de ellos mismos también. No conocen a Dios. Y entonces dice aquí que no las pueden entender porque se deben de discernir espiritualmente. Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 21, dice la palabra así, que la nueva vida de un cristiano, cuando ya nació de nuevo del Espíritu, dice, si en verdad tú habéis escuchado a Jesucristo, si a Él le habéis oído, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, a la iglesia de Cristo, le dice, si tú en verdad estás escuchando a Jesús cuando estás orando, si en verdad Jesús está dirigiendo tu vida, dice, entonces, pues, si estás siendo por Él enseñado, dice Efesios 2, 4, 21, si a Él lo escuchas, si Él te está enseñando, ya Cristo estaba en el cielo, conforme la verdad que solamente está en Jesucristo, si el Espíritu Santo te sigue enseñando lo de Jesús,
Entonces, ya la pasada manera de vivir, le dice en el verso 22, se tienen que despojar del viejo hombre, como eran antes, mentirosos, rateros, envidiosos, avariciosos, lujuriosos. Ya eso ya se fue, porque Cristo ahora te dirige y Cristo ahora te enseña su verdad, porque el Espíritu te la coloca, dice Pablo. Entonces ya no estás con esos deseos sin Dios, siempre sufriendo y sufriendo y sufriendo porque quieres portarte bien y no puedes, porque quieres vencer y no puedes. No, ahora sí tienes el poder de Dios, tienes el conocimiento de Dios. Ya no eres como antes, como el viejo hombre, eres un nuevo hombre, una nueva criatura hecha del Espíritu Santo, nacida en el Espíritu Santo, hecha por Dios. Es un milagro maravilloso. Y entonces por eso en Juan 10:27 el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. No es nomás una ilustración de que Él es el pastor y las ovejas lo siguen y Él cuida las ovejas. No nada más es ilustrar, tiene un significado espiritual poderoso, que es que le escuchamos. Y le escuchamos a través de su palabra. Cuando la leemos, Él nos habla a nuestro espíritu. Es algo milagroso, sobrenatural. No quieras que sea algo humano, es algo de poder, de Dios. Es por eso el hombre natural no lo entiende. Entonces, si no lo entiendes, no pretendas entenderlo, sino preténdelo usarlo como una advertencia de que a lo mejor no lo tienes aunque creas en Él y necesitas arrepentirte y necesitas confesar a Jesús para que suceda el milagro de conversión en tu vida. Dice, yo las conozco, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen a mí. Por eso los verdaderos cristianos seguimos a Cristo, buscamos a Cristo, amamos a Cristo, hablamos de Cristo. No hablamos de otros personajes del cielo. Eso es un evangelio diferente. No platicamos con otra gente del cielo. Ese es un evangelio diferente. No nos hace el milagro otros santos del cielo. Ese es un evangelio diferente y es maldito. Es bien peligroso. El diablo también engaña. El diablo también hace milagros. Está escrito por Cristo que habría engañadores, harían señal, milagros, maravillas para engañar. Pero no son la verdad. Entonces la gente... Suceden milagros, creen que están en la verdad. No, tienen que ser conforme al evangelio original de Cristo y tu vida creciendo en santidad, en pureza y en una relación más profunda. Solo con Dios, ni con los ángeles, ni con nadie que se haya muerto y que haya sido santo y que se ande apareciendo por ahí, con nadie. Ni por más tradición de siglos que digan que es milagroso, con nadie. Tenemos que obedecer a Dios, no a nuestras religiones, no a nuestras fantasías, no a nuestras creencias, no a nuestras ilusiones y amores, a la verdad es la que nos hace libres, se llama Jesucristo y nos dejó su palabra con sus apóstoles. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 y 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu que tiene este mundo de engaño y de mentira religioso, dice, sino que hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido únicamente a sus hijos que nacimos del Espíritu, dice. Por lo cual también, dice el apóstol Pablo, cuando nosotros hablamos palabra de Dios, palabra del Evangelio, hablamos con palabras de sabiduría que no es humana. Es una sabiduría que proviene de Dios, que Dios nos dijo que habláramos, que son las que hemos hablado en las cartas, en las epístolas. Y esa sabiduría que viene de Dios, dice, solamente la puede enseñar a alguien más, aunque nosotros las hablemos, dice aquí Pablo, el Espíritu Santo de Dios es el único. O es decir, aunque alguien agarre la Biblia y te esté hablando la Biblia, no pasa nada en ese predicador, en su vida, en su espíritu, en su vida, ni pasa nada en los que están oyendo la palabra, no sucede nada, porque no está el Espíritu Santo ni en ellos ni en el predicador. Porque además de que te hablan de una parte del evangelio, te están cambiando doctrinas que le pidas también a este, que la otra también es intercesora, que el otro ser del cielo también te ayuda, que veneres a no sé quién más, que vayas a la peregrinación de no sé qué otro ser aparecido. Y la gente muy religiosa y hasta da la vida por esa religión, pero no cambian, siguen divorciándose, siguen en alcoholismo, en vicios, en malas palabras, no cambian. Porque no es Dios, hay que escapar de eso. Por eso predicamos, para que en su misericordia Dios te convenza. El Espíritu Santo es el único que convence. Cuando Cristo se iba a ir al cielo y le dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir, pero el Padre les va a enviar a alguien para que hable de mí.
y que me glorifique aquí en la tierra. Va a ser el vicario mío, el vicario de Cristo, el único vicario que va a haber en toda la tierra hasta que yo vuelva a venir. Se llama Espíritu Santo. Él va a venir, no los voy a dejar huérfanos. Él va a ser también como Padre. Los va a consolar, los va a alentar, les va a ayudar, los va a dirigir, los va a guiar, los va a limpiar, los va a dar ríos de agua viva. Él viene en mi nombre, me va a glorificar a mí. Si ustedes reciben un Espíritu Santo y dicen que veneren a María, que veneren a San Judas Tadeo, que veneren a San Este y San el otro y San Charbel y San Gabriel y San Tomás y el de los asuntos bien difíciles, Judas, y que este y que el otro, y venden estatuas y venden ideas, y son puras mentiras, la gente sufriendo y muriéndose por enfermedad, por pecado, y creyendo todo eso, es mentira. Aquí está diciendo que el único que dice Cristo, que su espíritu nomás hablaría de él, porque el evangelio de Cristo es nomás de Cristo. El evangelio de la verdad es nomás de Jesucristo, no es de ángeles, no es de arcángeles, no es de querubines, no es, aunque ahí venga información de ellos, la gloria es de Dios, es el único digno de suprema alabanza, suprema adoración. Por eso, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20 nos vuelve a ratificar en esta dirección la palabra y nos dice, ustedes ya tienen la unción del Santo y por eso conocen todas las cosas, en el 2:20. Y en el mismo capítulo, en el verso 27 más adelante, dice, pero la unción que está en ustedes, que permanece en ustedes, dice, esa les va a enseñar todas las cosas y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Dice, y así como les está enseñando la verdad, esa unción, o sea, la presencia del Espíritu Santo, permanezcan en Jesucristo, permanezcan en eso, para que no sean desviados de la verdad, para que no sean engañados. Porque un ser humano, aunque nazcamos del Espíritu, nos podemos apartar de Dios. Dios nos da la libertad de decidir si lo queremos amar o no. Pero después de conocerle, ¿cómo puedes alejarte de Él? ¿Cómo te va a traer más este mundo que su gloria, su amor, su poder, su presencia, su santidad y su pureza? Él es lo máximo. Por eso, si no le conoces, no te confíes en tu religión. Aquí nos está diciendo que Él nos enseña todas las cosas. Y Él lo prometió desde Jeremías. Y lo prometió desde varios pasajes del Antiguo Testamento. Y lo menciona el libro de Hebreos capítulo 8 y 10. Dice, el capítulo 8 y 10 de Hebreos. Dice, por lo cual este pacto yo haré con mi pueblo. Dice, por la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Sus leyes en la mente de ellos. Y me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará al prójimo, ni ninguno le tiene que decir a su hermano, mira, ven, acá está el Señor para que lo conozcas. Dice, porque yo seré Dios para todos ellos, y desde el más menor hasta el más mayor me van a conocer, nadie los va a engañar. Yo voy a poner mi espíritu en ellos, era la promesa cuando Cristo haría esta obra. Y yo la ley se las voy a colocar en sus corazones, se las voy a colocar en sus mentes, pero no con el seminario, teología, no, con una relación con Él diaria a través de su espíritu y con leer la palabra diaria. Él se encarga de colocarla, Él se encarga de darnos entendimiento. Él como Él prometió ponernos las leyes y que le conoceríamos, oiríamos su voz, lo seguiríamos, nada más con Él tendríamos una relación. Dice la Biblia que Dios nos salvó para que solamente tuviéramos comunión con su Hijo Jesucristo, no con otros santos muertos, aparecidos, no con ángeles, con su Hijo Jesucristo. Y si hay ángeles cuidándonos a los verdaderos hijos de Dios, sí hay, pero eso es diferente. Ellos tienen esa responsabilidad que Dios les dio, y para nosotros es una enorme bendición lo que ellos hacen a nuestro favor. Pero Dios no quiere que le demos la gloria a nadie más que a Él, porque nos corrompemos, porque pasa lo que pasa en todas esas religiones cristianas. Creemos en lo que no es conveniente, adoramos y veneramos lo que no es Dios, pensando que no es adoración sino veneración. Eso lo prohíbe Dios, llámales como le llames, porque la relación de un hijo de Dios es solo con Jesucristo, solo con su Hijo, solo con su Hijo, solo con el Padre y solo con el Espíritu Santo. No más.
Eso por todo el Evangelio, por el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento te lo vas a encontrar. Ese es el Evangelio verdadero de Jesucristo. Escapa del mentira, escapa del engaño. En 1 Corintios, por eso el apóstol Pablo regañaba a la iglesia de Corintio. Te voy a dar este ejemplo para que veas qué sucede cuando naces de nuevo en el Espíritu. En el capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice así el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como si ustedes fueran espirituales, cristianos espirituales. Los está regañando porque estaban en pleitos. Dice, porque ustedes tengo que hablarles todavía como a carnales, como que todavía son niños en Cristo. Me detengo tantito. ¿Cómo que niños en Cristo? ¿Qué significa? Que cuando tú naces de nuevo del Espíritu, sí necesitas estudiar la Biblia todos los días, sí necesitas una relación profunda con Dios en oración todos los días para que le conozcas, le escuches, y para que cuando leas su palabra también lo escuches, y te guíe y te aconseje, y para que con su poder Él te dé crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no te lo da ningún seminario bíblico, no te lo da ningún seminario teológico, no te lo da ningún doctorado que tengas ahí títulos de doctorado en teología. No, eso no te lo da. Lo que te lo da es Dios, el crecimiento. A través de una relación personal, todos los hijos tenemos acceso a Él en Cristo. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces dice Pablo, a ustedes no les puedo hablar como espirituales, les estoy dando lechita todavía, sigo dándoles lechita después de meses, porque no se meten a orar con Dios, porque no se ponen a estudiar la Biblia. Si estudiaran la Biblia todos los días, ya Dios les habría dado crecimiento, entendimiento y conocimiento, y yo les pudiera hablar como espirituales. Si les hablo como espirituales, no me van a entender, porque no traen al Espíritu, lo han apagado con su forma de ser indisciplinados espiritualmente. No oran 2, 3 veces diarias, suficiente. No leen la Biblia todos los días hasta que conozcas más y más la gloria de Cristo y la verdad de Cristo, y esa te va a hacer libre. Pero entonces no puedo, son como niños en Cristo, son carnales todavía. Es diciéndonos que un cristiano, aunque nazca de nuevo, va a tener que crecer, claro, y hay una pasión por Él, un amor por Él, un entendimiento, pero hay que ir creciendo y creciendo y creciendo en conocimiento. Pero el único crecimiento no lo dan los estudios que nosotros llevemos, lo da Dios a través de nosotros amar a Dios, buscar a Dios, estar en las cosas de Dios. Entonces es bien importante. Por eso 1 Corintios 3:6 dice, yo planté iglesia, dice Pablo. Apolos, otro maestro de la Biblia que estaba ahí predicando en Corintios, él regó, les vino a regar de la misma palabra de Dios. Dice, pero el único crecimiento lo ha dado Dios. Dice, así que el que planta la palabra de Dios, el que riega sobre la palabra de Dios plantado y toda la mejora, ese no es nada. Dice, el único que vale la pena es Dios, es el único que da el crecimiento. Dice Pablo, de nada sirve que estés en teología y seas un doctor de teología, si no amas a Dios en tu espíritu y tu corazón todos los días, buscándolo de madrugada, buscándolo de noche, buscándolo en la tarde, agradeciéndole los alimentos cada día, buscando su palabra para ver qué piensa Dios de ti, por qué te creó, qué piensa que manejes tu familia, tu negocio, tu trabajo, cómo quiere que te conduzcas cada día ante todo, tus prójimos, tu vida, cómo la lleves. Entonces no estás en su presencia adorándolo, cantándole cánticos espirituales, himnos espirituales todos los días, porque no lo conoces, ni conoces el evangelio de la verdad. Estás en una religión cristiana de sacramentos que se venden y cada sacramento te cuesta mucho dinero y juntan millones de dólares a través del año. Y no nomás hablo de una religión, de todas. Eso no salva, y no te salva por más dinero que des. Te salva por más gloria que a Cristo le des con tu vida y en espíritu y en verdad lo adores. Está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quién se postre de madrugada, de noche, de día para buscarlo, para amarlo, para adorarlo? Esa es una relación. ¿De qué me sirve que te venere yo otros santos muertos que se aparecen? Eso es un evangelio diferente, eso es mentiras del diablo. Huye. Solamente Dios, la religión no te va a salvar, los sacramentos no te van a salvar, lo que te diga tu líder espiritual no te va a salvar, es lo que te diga Dios en su palabra y te advierta.
Si no estás teniendo este tipo de relación como lo estamos leyendo, que el apóstol Pablo nos está enseñando, pero el Espíritu lo está acomodando, es porque no lo conoces. Dice Colosenses 2:19, y si un cristiano no se está uniendo fuertemente a la cabeza que es Cristo, en virtud de quien Él es el que sostiene todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, por los dones espirituales y la gracia y lo que Dios regala en su espíritu a todos los demás hermanos en una iglesia. Por eso necesitamos la ayuda de todos. Dice, entonces así es como va creciendo con el crecimiento que solamente da Dios, dice Colosenses 2:19. Nos vuelve a ratificar que Dios da el crecimiento. Estás en una iglesia verdadera, estás en un evangelio verdadero, estás con el Espíritu Santo verdadero. Tú te das cuenta que tus hermanos en tu congregación, uno tiene el don de lenguas, el otro tiene el don de sanidad, el otro don de liberación, tiene el don de enseñanza, el don de sabiduría, el don de la palabra, tiene el don o sea, uno es maestro, otros son maestros, otros son evangelistas, otros son pastores. Tú ves que todos los ministerios que habla la Biblia se cumplen porque el Espíritu Santo no ha cesado de hacer la misma obra. Que el hombre dice que ya no existe. No, claro que existen, hay testimonio. Cristo todavía está aquí, el Espíritu Santo todavía está aquí. Y los mismos ministerios que Dios estableció están aquí. Pero ayudan a que nos unamos en esos dones de todos y todos participemos. Unos tienen ministerio de intercesión, otros de misiones. Todos ayudamos en la obra de servicio, de ayudas. Todos tenemos dones que Dios reparte como Él quiere. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, como es de mejor provecho para cada quien y para el pueblo. Y para que nosotros seamos un testimonio vivo de la iglesia verdadera de Cristo. Si no vives eso en tu congregación, ¿por qué dicen que están en la verdad? Y que es tu iglesia la verdadera. Y por último, dice 1 Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Este es un objetivo de ser nacido de nuevo bien importante. Somos ahora la casa espiritual de Dios. El Espíritu Santo entró ya a nosotros para que nosotros demos sacrificios espirituales agradables a Dios Padre, a Dios Hijo, para que glorifiquemos solo al Padre y solo al Hijo con cánticos, con oraciones, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, para que hablemos de sus maravillas, de la salvación, de la verdad, para que se escapen de los engaños de las religiones cristianas, mucha gente que está engañada. Cierro con esto. Yo no predico para atacar a nadie. Toda mi familia es religiosa. Yo fui religioso 41 años, engañado. Y creía mucho en Jesús y según yo lo amaba. Y según yo le pedía y me persinaba y todo. No lo conocía, estaba muerto en mis pecados. Él me salvó y me justificó por gracia y por puro amor me salvó. Pero tuve que reconocer mi pecado ante Él. Tuve que aceptar y humillarme ante Él. Tuve que renunciar a mi religión, a mis sacramentos, a mis creencias, a mis tradiciones familiares y religiosas de siglos que de antepasados traen. Tuve que reconocer que todo eso no me ayudó nunca a dejar mi pecado. Todo lo que creí nunca me ayudó. Tuve que reconocer que era un pecador que me iba al infierno. Estaba muriendo en vida. Y Él tuvo misericordia, me escuchó. Reconocí que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Que lo que Él sufrió en todos esos azotes, el que hayan perforado sus pies, sus manos, su sien en su cabeza, las espinas perforado su piel, sangrado por todas partes, las espaldas destruidas, todo lo que Él sufrió fue por mí, por amor a mí. Eso cambió mi forma de ver las cosas. Y cuando su Espíritu entró en mí, caí hincado llorando media hora, sintiendo cómo me limpiaba todos los pecados que estaba cargando, todas las culpabilidades que cargaba, todas las faltas de perdón y todo el odio que tenía por los que me lastimaron, todo limpiando mi interior, dándome un corazón nuevo para que ahora sí pudiera alabarlo, para que ahora sí pudiera buscarlo en espíritu y en verdad, para que ahora sí pudiera recibir todo el bien que tiene para los que se humillan, se arrepienten y lo reconocen como único Dios y aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Te invito a que lo hagas.
No te va a pasar nada, pero sí vas a dejar de sufrir por tu pecado. Tu religión no te ha ayudado y por más que creas en ella no te ha ayudado. Todos los sacramentos que has tomado no has dejado de salir pecado. Yo tampoco podía. Entrégate a Cristo hoy. Acéptalo por Señor y Salvador. Haz esta oración conmigo. Padre, yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que soy un pecador y que he ofendido tu corazón, que te ha hecho mucho dolor de ver cómo he pecado contra ti, cómo he lastimado muchos años tu vida, mi Dios, por estar yo pecando, estar yo infringiendo la ley de amor que tú estableciste para nosotros. Padre, pero yo quiero vivir en santidad. Quiero que tu Espíritu tome control de mí. Quiero que tu Hijo Jesucristo me acepte, me limpie con su sangre. Y hoy me arrepiento y te acepto por Señor y por Salvador. Pon tu Espíritu en mí, sálvame. Quiero nacer de nuevo hoy para caminar a tu lado, mi Dios. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te felicito si hiciste con todo tu corazón esta oración. Y si estás clamando a Dios con todo tu corazón, acabas de nacer de nuevo. Y eso lo sabes nada más tú. Estás ahí hincado llorando, recibiendo toda la gloria, toda la limpieza y la liberación de Dios. Recibiendo el fortalecimiento, el amor, el abrazo de Dios en este momento. Mi correo electrónico es JF de Jesús Flores, JF 4010 de los 40 días que estuvo en el desierto Cristo, los 40 días del diluvio y también del juicio, y los 10 por los 10 mandamientos. 4010@gmail.com. JF 4010@gmail.com. Por si gustas enviarme un correo y testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida, o necesitas algún consejo para pedir a Dios ayuda, y si puedo, con mucho gusto ayudarte. Gracias. Nos vemos en el próximo estudio. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta la próxima.